buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una transmisión más en vivo a través de gerardoledesma.com. Hoy con una entrevista especial sobre el tema que creo que Costa Rica hoy tiene bastante incertidumbre sobre las campañas políticas y principalmente cuando ha existido campañas sucias en el continente. Por eso hoy hemos invitado primero a nuestro colaborador, el licenciado Miguel Gutiérrez, quien hoy ha preparado una entrevista para todos ustedes. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, ¿me escuchas? Tiene el micrófono silenciado. Licenciado, no se le escucha, tiene el micrófono en silencio. Bueno, vamos a presentar a... Ahora sí, licenciado. Licenciado, volvió a silenciar el micrófono. Bueno, mientras vamos a invitar a la licenciada Mónica Tejeda Hernández, periodista mexicana, y principalmente vamos a analizar el tema de la política que viene desde México hasta Costa Rica. Licenciada, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Vamos a ver si el licenciado ya tiene el micrófono activo. Parece que el licenciado tiene problemas con el micrófono ya que se le silencia. Ok. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, adelante, licenciado. ¿Me escuchan todos? Sí. Ahora sí, bueno, un gusto saludarles. Les habla Miguel Gutiérrez. Muchas gracias, don Gerardo. Licenciada Mónica, muchísimas gracias a toda la audiencia de PR Prensa y por supuesto medios cercanos y aliados a gerardoledesma.com. Un placer, mi nombre es Miguel Gutiérrez Pizarro para pues, acompañarles y presentarles hoy un programa muy especial. Tenemos a pues una licenciada, una colaboradora, una gran periodista en México que nos acompaña desde el estado de Veracruz para una concepción, un poco una presentación pequeña. Es licenciada, obviamente, en Ciencias de la Comunicación, una luchadora. Recientemente la vimos en Movimiento Ciudadano y un tema importante de generar opinión en el colectivo mexicano, por supuesto en el electorado. Sabemos que son tiempos de cambios, obviamente la vieja política, la añeja política, buscamos dejarla atrás, buscamos procesos democráticos, abiertos, transparentes, en donde pues realmente la ciudadanía se sienta incorporada y parte del tema de decisiones. Por supuesto, hoy vamos a hablar de un tema que pues se las trae para Costa Rica. Pues por supuesto, Mónica nos ha ayudado. Queremos saludarla. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Un gusto conocerles. Un saludo hasta allá y pues acá en México tienen su casa. Licenciado, adelante. Perfecto, Mónica. Entonces, ahora vemos una noticia que hemos visto porque es necesario para nosotros. Eh, ¿Conoces la historia de una costarricense que llegó a México y pues como pareja sentimental de un alcalde de Tecolutla en Veracruz, al parecer se candidateó siendo costarricense y violando las leyes mexicanas, según lo que así establecido, inclusive en algún momento en la investigación por parte de la FEPADE, y conoces un poco de esa historia, ya que Tecolutla es algo cercano a ti y queríamos preguntarte cómo está eso y qué ocurrió. ¿Tienes información al respecto? Claro que sí, mira, pues como tú lo mencionaste a la hora de presentarme,
Yo resido en el municipio de Tecolutla, incluso competí por la presidencia municipal en las elecciones pasadas, como bien lo comentaste, por Movimiento Ciudadano, y bueno, pues he estado muy de cerca con la historia de este bello municipio. Pues efectivamente es un pasado político que sucedió en Tecolutla, como tú bien lo mencionas, de una persona que fue la titular del DIF municipal de Tecolutla. El DIF es un organismo asistencial que todos los municipios tienen y que están encargados de atender pues, a los grupos vulnerables de la población. Por lo general, quienes ocupan este cargo son las esposas de los alcaldes o los esposos de las alcaldesas. Es lo que se acostumbra aquí en nuestro país. Bueno, entonces, como tú bien lo mencionas, en ese entonces, te estoy hablando de hace 2 periodos, el alcalde pues tenía a su esposa que, como tú lo dices, es de nacionalidad, comparte la nacionalidad con ustedes y bueno, era presidenta del DIF. Entonces, al terminar el periodo de la alcaldía de su esposo, la inscriben a ella como candidata. Sin embargo, pues no logra terminar lo que es la campaña, el proceso de campaña política, porque uno de los partidos que también estaban contendiendo en ese entonces hace la investigación pertinente y se dan cuenta de esto que tú mencionas. Pues ella no cuenta con la nacionalidad mexicana y presentó, según lo que se acusó en ese entonces, presuntamente documentos falsos, lo cual también pues es un delito, ¿no? Entonces, debido a esta situación, no pudo culminar la, la Claro. candidatura y entonces, pues por lo tanto, también el proceso pues que esperaba el entonces alcalde pues ya no se llevó a cabo, ¿no? Entonces gana el otro partido, asume la presidencia municipal y así es como pues termina esta triste historia, ¿no? Ok, Miguel, vamos a hacer una recopilación. Entonces, ya que eres periodista y por supuesto eres de la región. Sí, te escucho, Gerardo. no, parece que hay como un pequeño retraso en el audio con tu dispositivo, por cualquier cosa. Con el mío. No, con el del licenciado. Ah, ok. Ok, ok, ¿me escuchas ahora bien? Sí, señor. Perfecto. Pregunto, en este caso, Mónica, ya que conoces bien el tema de Tecolutla, ¿te suena el nombre de Mayuli Ortega? De esta mujer que vemos en pantalla, inclusive, con esta credencial de lector, que pues para tal vez explicarle a la audiencia, ¿qué es una credencial de lector? Que es el documento oficial que aquí en apariencia se ve el rostro de esta mujer y que pues no sé si la tienes ubicada a esta dama que está aquí. Sí, claro, de hecho es la persona que te comento, en ese entonces era esposa del alcalde de Tecolutla, era presidenta del DIF municipal, este organismo que te comento que se dedica en los ayuntamientos acá de atender a la población vulnerable y como tú me mencionas, para explicar un poco qué es la credencial de lector, es la identificación oficial que tenemos todos los mexicanos. De hecho, es la que utilizamos para todos los trámites oficiales, todos los trámites que necesitamos realizar en el país. Es lo que nos piden, una credencial de lector, que es como lo que me acabas de mostrar, y pues obviamente solamente la podemos obtener los mexicanos. Entiendo. En ese sentido, Mónica, ¿es grave un delito de estos a la concepción del electorado mexicano? ¿Cuál fue la impresión de los electores de Telecolutla, de Veracruz en general? Porque vimos que esta noticia inclusive fue replicada por Televisa y por otros medios a gran escala de México. Sí, efectivamente, pues estamos hablando de una
falsificación de documentos oficiales, ¿no? Es un delito. Obviamente, ustedes, compañeros, saben que de por sí un proceso electoral, pues, es mediático, atrae los reflectores de los medios de comunicación, pero por esta situación, como tú lo mencionas, Tecolutla se escuchó a nivel estatal y a nivel nacional por esta situación tan grave, ¿no? De que una persona fuera inscrita como candidata para presidir un municipio con documentos falsos. Entonces, obviamente que esto, pues no se da, no es algo común. Entonces, por lo mismo, pues causó un gran revuelo y pues nos volvió a Tecolutra pues una noticia nacional, como tú lo mencionas. Claro. En este caso, ¿por qué partido participaba o participó, si es de tu conocimiento, la señora Mayuli Ortega? Y si este tema, pues no hace referencia a una práctica en la política de, vamos a ponerlo, hoy yo soy alcalde, coloco a mi esposa para mantener el poder, luego vuelvo de alcalde en la siguiente elección y hay una especie de control del poder casi de manera indefinida. Sí, mira, en ese entonces ella se inscribió por una coalición, es decir, la unión de dos partidos, la del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, puesto que su esposo llegó al poder por el partido del PRI. Entonces, en ese proceso se unió el partido del que salió su esposo con el Partido Verde Ecologista y ellos fueron los que la inscribieron como candidata. Como bien lo mencionas, lamentablemente, por mucho tiempo Bien, se dio eh, este intento de continuidad de mantener el poder a través de las esposas de los alcaldes. Entonces, los alcaldes por lo general ponían a sus esposas de candidatas para que, como tú bien lo mencionas, pudiera continuar este poder, ¿no? Fue lo que se intentó en ese entonces por parte de ese alcalde del PRI. bien. En este caso, Mónica, preguntarte porque obviamente tú nos has hecho el favor más bien de acompañarnos hoy y sabemos que la situación de los periodistas en México es un gran riesgo. Inclusive se los tengo que compartir a la audiencia. Hay temas que no se pueden tocar por el tema de la seguridad personal de la periodista, de nuestra colega. No podemos tocarlos porque la situación es muy riesgosa en la zona. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de crimen organizado, de delitos electorales, de situaciones difíciles. Y te anticipo, en este caso, Mónica, nosotros en este momento en Costa Rica tenemos un ex magistrado acusado por la DEA, en este caso, de unirse a cárteles mexicanos y literalmente traficar por toda la región. La situación es muy peligrosa también en nuestro país y este medio de comunicación ha sido pionero en ese sentido de dar la lucha y bueno, encontramos en la forma de operar en los sistemas políticos, en los partidos, este tipo de prácticas. ¿Te suena en común el hecho de, digamos, de que se utilice el dedazo, el compadrazgo, las elecciones a puerta cerrada de los ediles, de los regidores, de los funcionarios y usar el poder para solamente fines propios? Esto es una práctica común que puedes decirnos si se da en México, porque parece que algunos lo han copiado para Costa Rica. Lamentablemente sí, y bueno, pues en Tecolutla vimos este caso que te menciono. De hecho, este alcalde lanzó a su ex esposa, que ahora está ya con ustedes, pues posteriormente se volvió a casar y lanzó a su esposa de candidata, que ahora es alcaldesa. Y en este proceso electoral, como tú lo comentaste, se lanzó él de candidato y ahora él va a ser, al parecer, el alcalde, el proceso municipal está impugnado, aún estamos esperando los resultados de lo que son las autoridades electorales
pero hasta el momento ya se le dio a él una constancia de mayoría que lo acredita como el alcalde electo. Entonces, el caso de Tecolutla cae en el supuesto que me acabas de comentar, porque, pues como tú lo dices, ¿no? Intentó con su esposa, que no era mexicana, tratar de conservar el poder por esta situación de que el otro partido opositor investigó y pudo, a través de las leyes, evitar que ella continuara en la contienda. Bueno, ya no se da, obviamente como ya era el proceso, ya no hubo tiempo tampoco de poner otro candidato y por lo tanto ellos pierden la oportunidad de contender. Viene otras elecciones y entonces él ya tiene una nueva esposa a la que pone de candidata y bueno, por el otro partido que te comentaba, que es el Partido Verde Ecologista de México, gana la elección y se convierte en alcaldesa. Y de 3 años después vienen otras elecciones y ahora el candidato es él, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos viendo en común? Que como tú dices, ya es más una cuestión de conservar el poder para una sola persona, ¿no? O para una sola familia, por decirlo así. Entonces, ahorita, fíjate que se han hecho reformas para que ya no se pueda hacer esto de que las autoridades, en este caso los alcaldes o presidentes municipales, puedan poner a sus familiares directos como esposas, hijos, como candidatos para los procesos electorales. Con esto se pretende que aquí en el país pues se evite que esta situación se siga repitiendo. Eh, Mónica, voy a tomarme la atribución de preguntarte algo que es una comparación simplemente. Te pregunto, el tema de seguridad, lucha contra el crimen organizado y este tipo de situaciones, la situación en Tecolutra es tan crítica como la de Costa Rica, porque te comento que inclusive el presidente de los Estados Unidos hizo una referencia de la capital de Costa Rica como de las ciudades más peligrosas y en donde él no quiere estar. En ese sentido, pues si Costa Rica tiene, en San José de Costa Rica, una de las tasas de homicidios muy altas, inclusive ya pasamos de los 2 dígitos, lo cual refleja un desastre en el área de seguridad. Te pregunto, el paso por la señora Mayuli Ortega allá en México hizo algo de bueno para el tema de seguridad, alguna propuesta hubo destacada de parte de ella que podamos aplaudirle, porque me dices que ella estuvo en el DIF, que es el equivalente al IMAS de Costa Rica, que es el equivalente al área de ayuda social. ¿Hizo algo por el tema de seguridad Mayuli Ortega en México? ¿Hizo algo destacable? ¿Hay una estatua que se haya erigido de ella en este caso en esa ciudad en donde podemos decir que hizo algo destacado? Pues fíjate que yo creo que no le dio tiempo ni siquiera de tener una propuesta en el tema de seguridad, porque como bien lo mencionas, ella estaba encargada del DIF, entonces ella durante la administración de su esposo yo creo que ni siquiera pensó en que tal vez podría ser la próxima candidata, así que se dedicó a la tarea que realiza el DIF, que es más bien la población vulnerable, ya sabes, entregar apoyos, ver las necesidades de ciertos sectores de la población y cuando ya le tocó presentar propuestas como candidata, pues ya no le dio tiempo por esta cuestión que se dio de que fue acusada por la presentación de documentos, presuntos documentos falsos para participar en el proceso, ¿no? Entonces ya ni siquiera ella pudo presentar alguna iniciativa en materia de seguridad, pero sí te puedo comentar que, como bien lo mencionas, pues lamentablemente Tecolutla se encuentra en una zona del estado de Veracruz, la zona norte, en la que lamentablemente la inseguridad es parte de casi de la vida diaria, ¿no? Se dan muchos, eh, pues muchos delitos de alto impacto y que pues no hemos visto realmente como que un cambio para que se pueda decir que haya disminuido, sino por todo lo contrario, ¿no? Se han dado, de hecho, yo diría más, este,
en los recuentos que nosotros como periodistas realizamos a lo largo de cada año, pues ahí nos damos cuenta del índice delictivo y como te digo, pues son delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, obviamente estos nos preocupan en lo que es en materia de seguridad y al pasar estas administraciones pues, que tienen que ver con la expareja de Mayuli, pues no se ha visto la diferencia. Licenciado. Entiendo. Mónica, una reiteración más a la pregunta. ¿Hay alguna propuesta que haya hecho Mayuli Ortega o alguna obra trascendente que haya sido reconocida por el pueblo de Tecolutla o que sea de tu conocimiento, algo destacar de esta señora allá en México? Porque te comento que ella, según lo que está en este momento establecido, es la presidenta del partido del gobierno de aquí en Costa Rica y además va de candidata a diputada en el cuarto lugar por la ciudad capital. La pregunta que todos tienen allá, bueno, aquí en Costa Rica, es ¿qué hizo ella en México? ¿Qué destacado hizo? ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, mira, pues la información que tengo disponible es la que se daba a conocer con los compañeros de los medios de comunicación y son relativos a lo que te comentaba, que es con la asistencia social, más que nada, ¿no? Que a través del DIF, pues es una tarea que ya es parte de la institución, ¿no? Que es atender a estos grupos vulnerables. Sí he escuchado, por ejemplo, de parte de la población que ella fue una persona pues sencilla y que atendía a la gente que la buscaba y no tienen como que alguna mala referencia de ella en cuanto al trato. Sin embargo, el DIF pues es muy limitativo para otro tipo de actividades, o sea, no puede ya meterse en otros temas, ninguna presidenta del DIF puede hacerlo y solamente se puede enfocar a las actividades del DIF. Entonces, pues de manera relevante, como tú lo dices, pues simplemente hizo su trabajo, que fue atender a los grupos vulnerables de Tecolutla que se acercaron a la institución que ella encabezaba. Ok, excelente, Mónica. Una consulta adicional sobre esto, Mónica. ¿Qué significa FEPADE? Porque justamente los costarricenses que ven la noticia que nos comparte, por ejemplo, Universal, el Proceso y otra serie de medios de comunicación de México, se preguntan qué es FEPADE y eventualmente, por ejemplo, en esta que salió al calor político, que son medios de Veracruz, hacen referencia de esta fiscalía. En este caso, cuán importante es que la FEPADE haya tomado este caso y que al final terminó derivando en la altura y en la pérdida del partido, en este caso esta alianza, de las elecciones ganadas, creo que en este caso por la oposición. Así es. Bueno, como tú lo comentas, aquí en México tenemos fiscalías que son los entes que se encargan de investigar los delitos. Obviamente hay diferentes tipos de delitos. Por lo tanto, se requiere que haya fiscalías especializadas dependiendo de los delitos que se están acusando o que se están investigando. En este caso, la FEPADE, pues es una fiscalía especializada en delitos electorales. Como te lo comentaba al principio, el delito electoral que se cometió fue presentar presuntos documentos falsos a un organismo público electoral para poder inscribir a esta persona como candidata. Por lo tanto, ya estamos hablando de un delito que la Fiscalía Especializada, en este caso la FEPADE, tuvo que atraer, porque ya no estamos hablando nada más de una cuestión política, ya estamos hablando de delitos y por lo tanto de cuestiones penales, ¿no? Entonces, por eso fue necesaria la intervención de esta Fiscalía Especializada, que es la FEPADE.
y que fue la que atrajo en ese entonces el caso, que como tú bien lo mencionas, se derivó en que ella no pudiera continuar en la contienda electoral y que el partido no le diera tiempo de poner a otro candidato y por lo tanto pues ya no pudieran seguir participando y en ese entonces ganó, como bien lo mencionas, el partido de oposición, es decir, el PAN, que fue, por cierto, también el partido que investigó esta cuestión y que se dio cuenta y que ofreció las pruebas necesarias para que se pudiera denunciar este hecho. Bien, Mónica, respecto a la trascendencia, implica transparencia, implica una rendición de cuentas, implica toda una serie de institutos democráticos que cada vez están más lejos de nuestros partidos políticos y de la política en general. Sabemos que ahora los partidos se manejan como corporaciones, como empresas, como grupos de interés. Te pregunto, en el caso de lo que está viviendo ahora México, ¿realmente ves que hayan partidos democráticos realmente en las estructuras de antaño? Me refiero, en el México se usaba la frase de la dictadura perfecta. En Costa Rica han tratado de incorporar esa idea de la dictadura perfecta. Entonces, ¿qué es la dictadura perfecta? ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí, pues lamentablemente lo que tú comentaste hace un momento de que el poder continúe en una sola familia, en un solo partido. Por 70 años estuvo un partido gobernando México, que era el PRI, y se podría decir, esta dictadura porque solamente el partido de Revolucionario Institucional era el único que gobernaba, ¿no? Decían en ese entonces que no importaba quién fuera el candidato, siempre y cuando fuera abanderado por este partido, porque era es lo más seguro que ganaría esa elección. Entonces, de esta manera, pues la gente llegó a pensar que si las cosas seguían igual con el mismo partido, sin importar quién fuera el gobernante, pues entonces iban a continuar bien, eh, aunque realmente era el miedo al cambio, ¿no? Porque no estábamos del todo bien, ¿no? Entonces, por eso es que 70 años después se empiezan a dar estos cambios y llegan otros partidos al poder, ¿no? Pero estamos ahorita todavía en esa transición, como que buscando cuál es el mejor partido que pueda llegar a ofrecernos lo que realmente estamos esperando, que es un buen gobierno. Entonces, ya se le dio oportunidad al PAN, ya se le dio oportunidad a otros partidos, al PRD, que ya desapareció incluso. Ahorita está un nuevo partido que se llama Morena, ya también lleva 2 periodos actualmente en el poder. Y bueno, lamentablemente, aunque llegaron con ese discurso de la no reelección y de que ellos no harían lo mismo que el partido que estuvo 70 años, lamentablemente ahorita la realidad es que estamos viendo que se quieren perpetuar en una casi dictadura perfecta, como lo mencionas, ¿no? Porque quieren tener los 3 poderes y además quieren continuar todos los periodos que se pueda con este control, ¿no? Entiendo. En este caso, desde tu medio, que es una revista que veo que es muy importante, muy destacada, que busca, obviamente, esta democratización y el acceso por parte de la gente a unas nuevas formas de hacer política, te pregunto, ¿hay violencia política en México, así como la hay en Costa Rica? ¿Y en qué consiste este tema de la violencia política en los tiempos actuales? Te explico qué sucedió también con la señora Mayuli Ortega. Él acusó en algún momento en el Congreso de Costa Rica y se le llevó al Congreso por el supuesto pago de troles, que significa de gente que se le pagaba en internet de violencia
a los rivales políticos, aprovechar, por ejemplo, para qué sé yo, tener una estructura o granja de troles para dar porras únicamente para el gobierno y atacar a todos los enemigos. ¿Estas formas de violencia política también ustedes sufren? Sí, lamentablemente así es. Yo, como te lo comentaba, también acabo de participar en una contienda electoral y bueno, eh, se da este fenómeno donde se crean perfiles falsos para que participen en las redes sociales y comenten, pues a veces hasta insultos a los que participan en la contienda con la intención de que la gente crea que, pues, que los participantes no tienen los méritos suficientes para poder llegar al cargo, ¿no? Y lamentablemente, pues esta guerra sucia, como le llamamos aquí, se da por parte de los otros candidatos o de cierto candidato o candidata, ¿no? Que decide que a lo mejor cierto participante le genera una competencia muy fuerte y mejor prefiere usar esta guerra y esta violencia, porque sí llega ya a darse como una violencia, porque como te lo comentaba, son insultos, a veces usan esto que nosotros acá, no sé si ya los conozcan también como memes, que son imágenes modificadas para burlarse, ¿no? De situaciones o de las personas, ¿no? Entonces, ocupan memes, ocupan bots, acá les llamamos bots, que son estos usuarios falsos que solamente se dedican a publicar cosas negativas, que te digo que a veces ni siquiera tienen que ver con la preparación, con la carrera o con las atribuciones sociales que llevan a cada candidato a participar, ¿no? Entonces, ya son cuestiones personales o son cuestiones que no tienen nada que ver con la competencia electoral y política. Entonces, efectivamente, se da la violencia política, pero como se da a través de estas redes sociales que aún no se ha podido regular de manera legal, pues se queda ahí, ¿no? Entonces no hay un castigo, tampoco hay una forma de detenerlo y pues lamentablemente hasta el momento forma parte de estos procesos electorales, ¿no? La violencia política. Bien, en este caso, todo esto parece que hay una especie de modelo que se va copiando de un lado a otro. Te pregunto, ¿el modelo de la dictadura perfecta es del mismo partido en donde participó Mayuli Ortega? En ese entonces, cuando ella participó, aún estaba este partido que te menciono, ahorita ya no. Este, pero es efectivamente el PRI, que es el que te mencioné que estuvo más de 70 años con esta casi dictadura perfecta aquí en México. Pero obviamente ya después de ese tiempo la gente como que se dio cuenta, le quitó su confianza y entonces el PRI la verdad es que ya ahorita ya no representa un partido de gran pues, que pueda obtener, incluso perdió muchas posiciones, ¿no? Después de estar tanto tiempo en el poder y ocupar los tres poderes también, ya ahorita la verdad es que se ha ido incluso al cuarto o quinto lugar respecto a otras fuerzas políticas. Pero sí, en su momento, precisamente, como su esposo llegó a la presidencia municipal abanderado por ese partido, ¿no? Entonces, por eso ellos esperaban que ella abanderada por ese partido llegaría también, ¿no? Bien, te pregunto, obviamente la historia del PRI es muy abundante, son 70 años, pero en el PRI se manejó en algún momento el tema del delfín, en el sentido de decir,
va fulano, que es el de confianza del presidente actual, y él es el que lo escoge y es el que va a ir y todos tienen que obedecerle a ese delfín que va a elegir inclusive los candidatos, en este caso México, a senador y a diputados. Así trabajaba el PRI. Sí, efectivamente, por eso se daba esta situación de que los alcaldes podían poner a, podría ser a su esposa o a una persona de su entera confianza que él decidiera, porque realmente él era el que decidía quién lo iba a suceder, ¿no? Entonces, también, de acuerdo a la fuerza política, pues así es como se determinaba quién iba a ser el candidato para las diputaciones, ya sea locales o federales, ¿no? Entonces no era tanto de que la gente o los militantes los eligieran, los militantes de este partido, sino más bien quien ostentaba el poder en ese entonces era el que podía decidir o podía aplicar el famoso dedazo, ¿no? Mónica, y en ese régimen del PRI, que obviamente se cayó con el tema de Vicente Fox cuando inició por parte del PAN y otra serie de partidos que se juntaron, en este caso, en esas elecciones históricas, en esa transición, pongámoslo así, esa alternancia. Te pregunto, ¿cómo era el tema para el opositor? En ese caso, ¿el PRI permitía que la oposición participara y que además de esto fuera fuerte o por el contrario, más bien la idea era desmovilizar a los que eran opositores? Sí, claro que obviamente, pues por ejemplo en el Congreso, si la mayoría era del partido, en este caso del PRI, pues aplicaban lo que aquí le llamamos la arrolladora, que es de que aunque hubiera representación de la oposición y ellos tuvieran alguna iniciativa o propuesta, pues como la mayoría era del PRI, pues no dejaban simplemente que pasaran estas iniciativas, ¿no? Entonces, de esta manera la oposición realmente no podía, aunque tuviera presencia, no podía hacer gran cosa porque pues simplemente el partido en el poder no lo permitía, ¿no? Ok, y en ese sentido, Mónica, eso, ¿cómo era para los mexicanos? El mexicano trabajador, humilde, de casa, eh, por ejemplo, ¿se resolvieron los grandes problemas de México que pudieron haber habido de pobreza, desigualdad, como lo tenemos el resto de países de América Latina? No somos nada diferentes en eso, de inseguridad, de violencia, de corrupción, por ejemplo, con estos sistemas de mayoriteo. Y le explico por qué. Justamente el partido de la señora Mayoli Ortega está proponiendo o está lanzando de que ellos tengan mayoría absoluta. Significa que puedan aplicar este tipo de prácticas y nos parece curioso de esa experiencia que pasó en México. ¿Eso ayuda a la democracia realmente o más bien perjudica al ciudadano? Definitivamente perjudica al ciudadano y aunque lamentablemente los mexicanos se tardaron muchos años en entenderlo, al final se logró entender que no era benéfico que se diera esta situación, porque a lo mejor la oposición tenía buenas propuestas para atacar ciertos problemas que aquejaron al país y que siguen aquejando al país, pero por una cuestión ya meramente política, porque ahí ya no es el pueblo lo que le importa a quien ostenta el poder, sino a estos políticos. Bueno, pues por esta cuestión política ya no se podía dar pie a estas iniciativas. Lamentablemente lo hemos visto también que a veces estos partidos tienen ciertos intereses y entonces ocupan este modelo, ¿no? Que te decía de la arrolladora para poder aprobar iniciativas que ni siquiera eran benéficos para la población y que simplemente obedecían a los intereses del presidente que era de su propio partido, ¿no? Entonces, de hecho, eso lo estamos viendo también en la actualidad, porque en la actualidad lamentablemente aunque se optó por otro partido, están haciendo lo mismo que dijeron que no iban a hacer, ¿no? Entonces,
definitivamente eso no beneficia nada a la población y por el contrario, pues nos lleva a muchos riesgos en los que pues los últimos en poder defenderse son precisamente los ciudadanos. Entonces, definitivamente el que un solo partido tenga el poder absoluto es muy peligroso para cualquier nación, me parece. Gerardo, te escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, nos acompaña la licenciada Mónica Tejeda, periodista y directora del portal de noticias Revista Nueva Visión en México, y una de las que ha conocido el tema de Mayuli Ortega de primera mano. Y licenciada, ya usted conoce la dinámica del periodismo, y a pesar de que usted tiene el agrado o nos da el agrado de acompañarnos, yo tengo mi responsabilidad de hacer las preguntas, pero obviamente no puedo comprometerla, así que cualquier cosa que usted vea que la pregunta va más allá y que no puede responderla, pues vamos a entenderlo. Sin embargo, me gustaría hacer las preguntas. Dentro del periodismo, una de las cosas que se ha venido practicando es la autocensura debido a la participación del crimen organizado y el narcotráfico. En este caso, la señora Mayuli Ortega aplicó en México la falsificación de un documento, el cual, como hemos visto en Venezuela, una dictadura que ya se ha mantenido por bastante tiempo, a través de una persona que también se le acusó de falsificar documentos y de la posible nacionalidad colombiana. Esa es la gravedad de una persona que falsifica documentos y que en Costa Rica también se puede llegar a convertir en una herramienta de personas, ¿verdad?, que tienen prácticas antiéticas e inmorales en su conducta, que les permite, pues, ir más allá de lo correcto. En este caso, la señora Mayuli Ortega estaría presentando documentos falsos a las autoridades electorales de México, pero sabemos que existen otros poderes del Estado, como el Poder Judicial. En el caso de Costa Rica, pues se viene cuestionando porque hay denuncias que tardan mucho o simplemente se archivan. ¿Cuál ha sido el resultado de la investigación y de la acusación contra la señora Mayuli Ortega? Sí, pues como tú lo mencionas, lamentablemente hay casos que pues ya no se les da seguimiento. En este caso, pues ella dejó el país, entonces ya no hubo resultados en esa investigación y simplemente se quedó como en el archivo, ¿no? En el caso de México. Y solamente se quedó pues como la cuestión de la crítica social, pero penalmente pues ya no hubo pues algún pago a la justicia, por decirlo de esa manera. Ok. El señor empresario gasolinero Wenceslao Santiago Castro, expareja o pareja de esta señora, también estaba siendo vinculado con el narcotráfico, según tengo entendido. Pues mira, la verdad es que en esos temas solamente se ha manejado de manera informativa. Penalmente no existe ninguna resultado que pueda garantizar esa afirmación, pero pues si uno busca en internet se puede encontrar varias notas relacionadas a este tema más que nada. No, por eso hago la consulta, porque acá nos ha llegado la información de que este señor, un empresario gasolinero, está vinculado, ¿verdad? Obviamente no podemos afirmarlo, tampoco está en nuestro territorio como para poder hacerlo, pero sí es importante corroborar a través de la información a la cual usted tiene acceso y para nosotros no. Pero sí es importante analizar toda la información que está en el panorama y que hoy se conoce, dado de que el presidente de la República de Costa Rica
se apoya en un partido, el Partido Social Democrático, el cual a su alrededor existen personas que han sido vinculadas. También dentro de su gobierno hay personas que se han visto vinculadas con el narcotráfico, y hoy día hay un fiscal un ex fiscal que ha sido solicitado por la DEA, dado de su vinculación también con el narcotráfico. Acá estamos viendo algo que creo que México lo ha sufrido durante ya muchas décadas, que es la narcopolítica. ¿Hasta qué punto ha llegado la narcopolítica? Porque hemos visto, como usted bien lo decía, el tema del PRI ha sido un partido que ha estado durante muchos años, que incluso existe una película que me llamó mucho la atención, que habla precisamente de cómo se corrompe una persona que llega a tener poder dentro de ese partido, y es algo que hoy estamos viendo. Sin embargo, vemos que en el periodismo se silencia de que para que en el Ejecutivo y en los partidos políticos exista corrupción es porque normalmente el Poder Judicial dejó de hacer su trabajo, está dejando de perseguir, y obviamente en Costa Rica vemos un ataque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, vemos también que existe un comportamiento muy similar donde se beneficia al crimen organizado a través de sentencias que pueden liberar a una persona que está siendo señalada por narcotráfico, o que incluso se lleva mucho tiempo en el proceso y que por lo tanto genera impunidad para estas personas acusadas. ¿Cuál ha sido la experiencia de la narcopolítica en México? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, muchas veces los medios de comunicación aplicamos la autocensura por cuestión de seguridad. Tan solo aquí en Veracruz, y ustedes lo checan también en internet, ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia enfocada a los periodistas. De hecho, muchos de mis amigos periodistas ya fallecieron, pero por esta cuestión de que los mataron, ¿no? Por ejercer la libertad de expresión y por informar ciertos temas como este que me mencionas. Lamentablemente, pues sí es una realidad que se ha dado a conocer a nivel nacional y por medios de todo tipo, tanto locales como estatales y nacionales, que, o sea, es una realidad, sí, sí es una realidad, pero que no vamos a ver tan presente en los medios, sobre todo locales, porque somos los que yo considero estamos más en riesgo de sufrir algún atentado o alguna situación de violencia, como ya se vio en Veracruz hace apenas algunos años, ¿no? Entonces, pues son temas que, aunque están presentes en la vida del país, pues muchos medios, sobre todo los locales y medios independientes, que son los que por lo general tratamos este tipo de temas, pues preferimos la autocensura para evitar cualquier situación de peligro o exponernos, ¿no? Porque al final del día, como tú lo dices, pues existe esta impunidad y pues, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay casos de compañeros veracruzanos que fueron asesinados hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, y que nunca se ha tenido un avance en la investigación de estos casos y que no hay culpables y que no se les hizo justicia y que solamente se ha quedado pues en eso, ¿no? Nada más en una cuestión social, pero que justicia pues no ha habido. Muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra al licenciado Miguel Gutiérrez. Gracias, Gerardo. Y pues, por supuesto, Mónica, nuestra solidaridad y hermandad con los periodistas de México, contigo, con todo tu equipo de Nueva Visión, y que además de eso, sabemos que es una profesión muy difícil. Reporteros Sin Fronteras ha hecho diferentes informes sobre lo que sucede en México, y nos duele porque es un pueblo muy querido, un pueblo hermano, tenemos raíces en común, somos literalmente los vecinos del mismo barrio,
y nos queremos y tenemos muchísimo que hemos aprendido de México. Y por supuesto, ante esta situación, pues qué doloroso porque también es una violencia que ha impactado a la sociedad civil, que finalmente es la que ha perdido más. Y en este caso, pues todo este tipo de movimientos ciudadanos y demás los impulsamos con el debido respeto al artículo 33 de la Constitución mexicana. No podemos meternos en asuntos políticos de México, como dice la Constitución mexicana, y respetamos el derecho ajeno, es la paz, decía el prócer Benito Juárez, pero en este caso que ojalá de verdad la situación mejore en México. Pero queremos aprender algunas cosas y por supuesto de tu reseña y de tu testimonio estamos aprendiendo y mucho. Quería preguntarte un tema que para nosotros los abogados ha generado gran debate en Costa Rica. Es la elección del Poder Judicial y los jueces mexicanos de manera democrática. Este tema de que van a ser electos por elección popular se las trae y es un tema que Costa Rica, debido a la crisis que tenemos, ahora sí yo voy a hablar con propiedad del desastre que es este país, pero un desastre en la materia judicial y en el sistema político, que definitivamente es más que conocido por toda la población, han salido propuestas y una ha sido esta. Te pregunto, ¿en qué consiste esto que ha sucedido en México? Porque importante es que ya va a haber un nuevo presidente de los Supremos, en este caso de los Supremos, de la Corte Suprema en México, y que es un oaxaqueño, según recuerdo, que es de origen indígena. Entonces quiero conocer un poco de esta propuesta. Mira, como periodista, tú sabes que nosotros tenemos mucha comunicación con la sociedad, ¿no? Sabemos de primera mano lo que piensa la gente, sus necesidades y sus problemáticas. Por lo tanto, yo te puedo decir que esta situación ha sido muy crítica porque, bueno, se da este cambio en el que el partido actualmente en el poder hace las reformas necesarias para que, tú lo acabas de decir, los jueces y magistrados sean elegidos de manera popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente vote por ellos como vota por las personas que ocupan un puesto de elección popular, ¿no? ¿Cuál es la problemática de esta situación? Bueno, que lo que hace un presidente municipal, lo que hace un diputado, lo que hace un gobernador, no se va a comparar con lo que hace una persona que es la que va a determinar cómo se aplica la justicia. Obviamente tú como abogado sabes que se necesitan requerimientos especializados, conocimientos especializados para poder aplicar la ley de la mejor manera. Entonces, no puedes elegir a una persona por su popularidad para que sea quien determine cómo se aplica la justicia. Si de por sí, anteriormente, estos jueces y magistrados llegaban a esas posiciones por una carrera muy larga de estudios, de experiencia en la materia, y aún así se daban estas situaciones que ya comentamos, ¿no? De corrupción y de otras cosas, de que no se aplicaba la justicia correctamente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con estos jueces y magistrados? Que además, déjame decirte que de viva voz yo escuché a mucha gente el día de las votaciones, porque esta votación se realizó el mismo día que se votó por los próximos presidentes municipales aquí en Veracruz. Entonces, la gente al salir de la votación, de las urnas, ellos mismos comentaban que ni siquiera conocían a estas personas que vieron en las boletas para jueces y magistrados. Muchos ni siquiera votaron, anularon estas boletas, otros aplicaron el de Tin Marín de Dopingüe, ¿sí? Porque ni siquiera conocían a estas personas, y otros más aplicaron algo que aquí le llamaron como una hojita, como acordeón, aquí le llaman acordeón,
que es como una hojita pequeña donde tenían anotado por quién tenían que votar. Le llaman acordeón porque en la escuela así se aplicaba de que los muchachos escribían las respuestas de un examen en una hoja muy pequeña, se la escondían por ahí y a la hora del examen la sacaban para poder responder de manera correcta y pasar el examen. Bueno, aquí se suscitó o se ha dicho que se suscitó mucho esto del acordeón porque las personas ni siquiera conocían a quienes estaban participando en este proceso de renovación de jueces y magistrados, y entonces algunos partidos se dieron a la tarea de dar un acordeón a las personas para que pudieran votar por quienes pudieran ser aliados a cierto partido, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones complicadas que se van a dar. Ellos ya toman protesta ahorita, funciones a partir del mes que entra, del 1 de septiembre. Es mucha gente que llegó ahí, te digo, no por méritos, no porque fueran ni siquiera los más conocidos tampoco, sino porque pues la gente no supo por quién votar y a lo mejor de los que aplicaron el de Tin Marín de Dopingüe, pues les benefició, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es algo que se ve a todas luces que no va a tener muy buenos resultados. Les vamos a dar el beneficio de la duda, obviamente, porque sí tenían que cumplir algunos requisitos para participar en la contienda, ¿no? Como tener por lo menos la carrera de Derecho, pero, como te comentaba, hay mucha gente con mucha carrera en la cuestión legal, con muchos estudios que se quedaron fuera simplemente porque no fueron beneficiados con la votación popular. Gerardo, creo que tienes una opinión al respecto. Bueno, yo tengo muchas, pero no me gustaría empañar un poco la información que nos ha regalado la licenciada. Sí me parece de que existe, después del Foro de Sao Paulo, un impulso de la narcopolítica a nivel latinoamericana y donde incluso la migración ha sido parte de la propagación de ideologías de la narcopolítica y de los grupos radicales que están impulsando ciertas ideologías que buscan dividir a la sociedad. Creo que los pueblos de Centroamérica ya deben de ir pensando en nuevas alternativas basados en lo que no se trata de derecho positivo, sino de derecho natural en cuanto a juzgar incluso los principios éticos y morales de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Hay alternativas que yo incluso he propuesto que invito a la gente de cualquier país a visitar pazcr.com, que es una propuesta que busca principalmente llevarle consecuencias a los funcionarios públicos que se están convirtiendo en traidores de la patria y que están entregando los derechos humanos, los derechos democráticos a simples corruptos, a estructuras del crimen organizado y que han venido silenciando bajo la protección de las mismas autoridades, o sea, las autoridades se han convertido en la herramienta de control social para la propagación de los grupos del crimen organizado. Para aquellos que conocen sobre derecho positivo, pueden investigar sobre lo que se conoce como la ley Magnitsky, que es la que actualmente los Estados Unidos está aplicando en el continente. La ley Magnitsky se viene aplicando cerca del 2012 y que es parte de lo que hoy tiene a los barquitos enfrente de las costas de Venezuela. Y me parece que para los diputados en el continente, la ley Magnitsky va a empezar a recoger gente en el continente de estas estructuras del crimen organizado, porque lo que pasa en el patio de los Estados Unidos simplemente se convierte en una amenaza
para la seguridad de esa nación. Y principalmente cuando países como Venezuela, como Nicaragua, le abren puertas a enemigos naturales de los Estados Unidos por diferentes situaciones, como ha sido Irán, por ejemplo, China, que ha venido armando a países como Nicaragua, la misma Rusia, que ha venido teniendo relaciones geopolíticas peligrosas para esa nación. Y me parece que para quienes manejan el derecho positivo y no quieren atentados en sus países, como ya lo ha vivido el mismo México, como lo ha vivido Colombia, me parece que el continente ya debe de ir despertando, la ciudadanía debe de ir despertando en conocimiento de que incluso la misma Organización de Estados Americanos, a través de su Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizada aquí en Costa Rica, ha recibido dineros de organizaciones incluso de Europa para aprobar leyes como el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que en cualquier país eso sería simplemente un conflicto de intereses y corrupción. Y estamos viendo que los pesos y contrapesos en el continente han venido siendo apagados posterior a la creación del Foro de Sao Paulo. Y me parece que es importante de que sepamos dónde encontrar información. En este caso, invito a las personas a buscar sobre la ley Magnitsky, que para las personas que conocen sobre derecho positivo, o sea, abogados, jueces, magistrados, personas que pertenecen al gremio de la ley, y a las personas, a todos los costarricenses y a todos los ciudadanos que no conocen sobre leyes, pero que tienen el principio, por ejemplo, en México la cultura maya y otras que son de la zona, o en Perú, que también hay en todo el continente tenemos cultura indígena que aplicaban lo que era el derecho natural, y que el derecho natural está por encima del derecho positivo porque precisamente es la organización ciudadana y que está respaldado por los derechos humanos universales a el tema de la autodefinición como pueblos. En este momento existen personas que están cometiendo delitos de lesa patria y delitos de lesa humanidad desde los cargos públicos, cubiertos por su inmunidad, y que sencillamente han desvirtuado el sistema democrático que debió haber sido protegido por la Organización de Estados Americanos, OEA. La Organización de Estados Americanos, OEA, hoy ha perdido vigencia, dado que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido parte de recibir dineros de financiamiento, incluso de otro continente como ha sido Europa, lo cual afecta también ese principio por el cual fue creado, y es de que otro continente no debería por qué intervenir en asuntos internos del continente americano. Y precisamente las mismas personas que han llegado a ocupar cargos dentro de la misma Organización de Estados Americanos son personas que han llegado por el impulso de la narcopolítica en el continente. ¿Eso qué quiere decir? Para toda la gente que nos sigue y que quiere conocer sobre derecho natural, en este caso pazcr.com, hay una propuesta para que sea impulsada por las ciudadanías para que puedan protegerse precisamente de la narcopolítica y de estos grupos que son parte del crimen organizado, dado que su financiamiento normalmente es cuestionado y que ninguna persona pondría tanto dinero si no es porque va a recibir algo a cambio. Ni siquiera el narco, ni siquiera los grandes empresarios que inducen a la evasión y elusión fiscal y que incluso inducen al conflicto de intereses entre gobierno y los empresarios. Son cosas que deben de acabar. El sacar las manos de los grandes empresarios corruptos de la política es algo que debe cambiar. ¿Y cómo se puede hacer ese cambio? Es sencillo. Si el narcotráfico le ofrece muerte a aquellos funcionarios públicos
que no aceptan sus condiciones, pues yo creo que la ciudadanía debería de ofrecer o nivelar las condiciones, ya que para que exista la corrupción es porque alguien no hizo su trabajo, debería de nivelar las condiciones a aquellos funcionarios públicos que no cumplen con su trabajo y que se pasan de bando. La propuesta PACR es precisamente para llevar a la cárcel a funcionarios públicos que han cometido delitos de lesa patria y delitos de traición a la patria. Así que invito a la ciudadanía, y disculpe a la licenciada, pero creo que esto es materia que en este momento México, que nos supera en extensión, y que definitivamente esto, los medios que también se financian muchas veces por el crimen organizado, por la pauta de los empresarios que están vinculados con propuestas de ese tipo, y también por medios de comunicación que hoy se han convertido en medios de propaganda porque también son financiados por el crimen organizado, incluido el narcotráfico, y principalmente para impulsar a algunos políticos y afectar la imagen de otro. Es importante que alguien también diga de que existen periodistas que, así como profesiones como la del médico, aquellos médicos que estudiaron por la intención de ayudar, pero hoy se dedican al tráfico de personas, a ese nivel ha llegado la prensa. Son periodistas que callan cuando gente muere, son periodistas que callan por salvar su propia vida cuando su vocación era salvarla de otros. Cuando médicos hicieron aquel juramento de salvar vidas, pero hoy por simplemente proteger la suya propia, se torcieron, y hoy son parte, periodistas, médicos, abogados, jueces, hoy son parte de una maquinaria, de una industria del crimen organizado en forma directa o indirecta, pero son tan criminales como aquel que pone el dedo en el gatillo y le quita la vida a alguien. Aquellos políticos, empresarios, periodistas que a través de la corrupción permiten que personas mueran de hambre o que mueran desprotegidos, quitando el ejercicio de legítima defensa que tiene la población a través de las armas, o por ejemplo, quitándole las armas a los mismos policías. Esos son criminales y hay que decirlos con el nombre, porque desgraciadamente acá en Costa Rica también está el narcotráfico, también corremos el mismo riesgo, pero al menos este medio nació porque creo en un Dios que va delante de mí y es el que me protege, y precisamente porque creo en ese Dios es que no puedo callar ante las injusticias de aquellas personas que a través de la profesión que escogieron hoy se pasan de bando para servirle a quienes deberían de proteger. Y estoy hablando no de la acción del periodista, estoy hablando de todos los profesionales que hoy se ven vinculados en el crimen organizado. ¿Cuántos abogados en Costa Rica hoy son cuestionados por el crimen organizado? ¿Cuántos jueces de la República, cuántos ministros, cuántos fiscales hoy están cometiendo injusticias por unos billetes? Están mandando gente a la cárcel por unos billetes. Son tan criminales como aquel que pone el dedo en el gatillo y dispara. Por eso tengo que decirlo como tiene que ser. Es la población de América Latina la que tiene que ejercer el derecho universal, ese derecho de autodefinición como pueblo, ejercer su derecho natural de autodefinición y crear las herramientas para mandar a esos traidores de lesa patria, traidores de la patria, a una cárcel, y algunos pues tendrán que mandarlos, yo creo que también a una tumba, porque son personas que definitivamente su sola existencia se convierte en una amenaza para la libertad y la vida de muchos. Desgraciadamente, alguien tiene que decirlo, de algún lado tiene que romperse el cristal para que se haga todo pedacitos, y esperamos que este mensaje le llegue a muchas personas, pero principalmente a aquellas personas que tienen un principio cristiano y que deberían de abrir la boca, que deberían de actuar no por proteger su vida, sino por hacer lo correcto,
aquella persona que tiene un principio cristiano que muchas veces dice, yo hago las cosas, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de decidir, simplemente se acobardan, se achicopalan y sencillamente dejan solos a aquellas personas que han entregado su vida, que han muerto, porque a usted como ciudadano le falta el valor, el coraje para defender lo que es suyo. Muchas de las personas están sufriendo hoy las consecuencias de su no participación ciudadana, de no ser parte del pueblo que va y levanta la voz, de aquellos que simplemente son unos vagos, son unas personas que no quieren ejercer su ciudadanía de investigar por quién están eligiendo, pero principalmente porque están viendo las injusticias y no están creando las herramientas democráticas para llevar las consecuencias a esas personas que no son más que estafadores políticos, son criminales de la política, es crimen organizado dentro de la política que está costando vidas, que está costando libertades y que está costando hoy la paz a toda América Latina. Con eso cierro, licenciado. Miguel. Muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí todos, muchísimas gracias. Mónica, agradecerte una disertación final, de verdad, porque te felicitamos por tu gran presentación con nosotros, el enlace, el tiempo que nos has dado, te lo agradecemos de corazón. Como te lo dije en expresión popular, aquí tienes tu casa, como dicen en México, con todo cariño y con todo respeto. Hacemos una aclaración pequeña. Este tema del patio trasero, sabemos que es una frase muy incómoda que en algún momento ofendió a los mexicanos. Nosotros no somos el patio trasero de nadie, somos legítimamente los países pues autónomos y sobre todo con una gran historia, riquísima como la de México, en donde hemos aprendido mucho, solo que obviamente desde llorativas discriminatorias y que finalmente colocan etiquetas. Mónica, nos despedimos. Un mensaje para los costarricenses final, que tú puedas recomendarnos ante esta situación en donde la política, poder, se mezcla con corrupción y demás, y pues desearte una feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los dos. Muchas gracias. Es un gusto conocerles. Ojalá no sea la única vez que tengamos este tipo de comunicación. Y pues sí, mira, la verdad, lo que yo desde mi perspectiva de comunicadora puedo ofrecer a la ciudadanía de allá, bueno, pues que no cometan el error que se comete muchas veces acá, que es recibir a lo mejor algún apoyo inmediato por parte de la persona que está buscando un cargo público, porque esta persona va a estar muchos años en este cargo y tiene que hacer su trabajo y no por darles algo y de manera inmediata. Yo sé que la necesidad es mucha, pero tienen que pensar en su futuro, por favor, no se dejen llevar porque en estos procesos electorales se da mucho eso, que algunos candidatos con tal de mantener el poder acuden a las familias y usan la necesidad para obtener un voto que realmente lo van a lamentar durante muchos años más, ¿no? Entonces a lo mejor alivian una necesidad inmediata, pero es más importante lo que van a hacer o no hacer los años que sigan. Así que, por favor, fíjense bien en los antecedentes de estas personas que están buscando estos cargos públicos, la ética, los valores de estas personas para que a lo mejor en el proceso hablan muy bonito, a lo mejor prometen muchas cosas, a lo mejor llegan con este apoyo inmediato, pero que su función en los años siguientes puede perjudicarles. Entonces, bueno, ese es mi mensaje final. Por favor, fíjense muy bien, no lo tomen a la ligera. La verdad es que
elegir a una persona para que ostente el poder es algo muy relevante y va a afectar a su familia en los próximos años. Entonces, yo creo que es hora de que la ciudadanía le dé la importancia a estos procesos y no se dejen guiar por un partido o por una línea, sino más bien por lo que le conviene y le va a convenir a su familia. Eso es lo que yo les puedo ofrecer desde mi perspectiva como comunicadora de México. Licenciada, muchísimas gracias y esperamos nos continúe apoyando también en otras transmisiones. Principalmente hay muchos temas que Costa Rica ha venido simulando de lo que está pasando en México desde hace tiempo, entonces nos sirve a nosotros como aclaración. Le agradezco al licenciado Miguel Gutiérrez, también nuestro colaborador, por preparar esta entrevista de mucha importancia dado la situación que tiene Costa Rica, e invitamos a todos los costarricenses a seguir nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, para que puedan ver también fragmentos de esta entrevista. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ambos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. GerardoLedesma.com, periodismo libre, independiente, la verdad sin compromisos, noticias que te permiten con coraje y sin censura hacer escuchar tu voz es nuestra misión, te damos fuerza y pasión. Noticias sin verdad no son, nosotros siempre a tu lado, información con corazón, la libertad es nuestro agrado. Cada historia es importante, contamos lo que tú sientes, luchamos contra la mentira, nos mueve la transparencia, la verdad es nuestra luz, en las sombras brillamos, tu voz es nuestra misión, te damos fuerza y pasión. Noticias sin verdad no son, nosotros siempre a tu lado, información con corazón, la libertad es nuestro agrado. Cada historia es importante, contamos lo que tú sientes, luchamos contra la mentira, nos mueve la transparencia, la verdad es nuestra luz, en las sombras brillamos, tu voz es nuestra guía, nunca te abandonamos.